Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y hoy vamos a platicar sobre murciélagos. Y para ello me acompañan en el estudio Rodrigo Medellín Legorreta, él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Mireya, un gusto estar aquí. Y también está con nosotros Citlali Aguirre Dugua. ¿Lo dije correctamente? Sí. Citlali, muchísimas gracias. Ella es investigadora postdoctoral de la FES Iztacala, también de la UNAM. Así Bienvenidísimos los dos. Muchas gracias. Bueno, pues a lo largo de la historia de la humanidad, o quizás, no sé si desde siempre o a partir de algunos libros icónicos de la literatura mundial, el murciélago se volvió así como un ser al que había que temerle, ¿no? Aunque al mismo tiempo era como muy adorado, porque un murciélago vampiro convertido persona era absolutamente irresistible, ¿no? ¿Qué nos pasa en esta relación? Y poco a poco vamos a ir fluyendo a lo largo del programa para que lleguemos a la relevancia que tienen estos organismos en el ciclo de la vida. Claro. Rodrigo. Pues mira, tristemente los murciélagos son probablemente los animales que tienen una reputación mala más injustamente ganada. Hacen muchísimas cosas por nosotros, sus beneficios tocan cada día de nuestras vidas y sin embargo estamos en el mismo cajón que las arañas, los tiburones, los alacranes, las serpientes, todos esos animales que la gente dice, ay no, qué cosa tan horrible, ahí están los murciélagos. Y eso ha cambiado, realmente es el siglo XX cuando cambió todo esto, a partir de que el siglo XIX se escribió aquel libro tan famoso y tan fatídico para la reputación de los murciélagos, que es Drácula por Bram Stoker. Y de ahí les viene la mala reputación a los pobres. Eso sí que ni la debían ni la tenían. Pero platíquenos un poquito, ¿cuál es la importancia de los murciélagos? ¿Qué papel juegan? Y bueno, y también la diferencia entre murciélago, vampiro, ¿no? Porque pues, pareciera que fueran cosas diferentes. Claro. En realidad, pues son Pues es vampiro... un nombre nada más. O sea, básicamente estamos hablando de alrededor de 1,300 especies en todo el mundo. Es el segundo grupo de mamíferos más importante. Y hay murciélagos que se alimentan de frutas y de néctar y polen y de insectos y de otros murciélagos y pajaritos y ratones y de peces. Y hay 3 de esas 1,300 que se alimentan de sangre. Y por esas 3, a las que les llamamos murciélagos hematófagos o vampiros, pagan las otras 1,300 y cacho, que hacen puras cosas buenas por nosotros. O sea, ahorita Citlali nos va a platicar de cómo realmente los murciélagos juegan un papel muy importante en los ecosistemas, desde controlar plagas agrícolas hasta dispersar las semillas de muchas plantas importantes, pero pues también... Sí, también polinizan muchísimas plantas, sobre todo cactáceas columnares y los magueyes, ¿no? De los que hemos venido a platicar hoy. Magueyes, casi todos los del país, y también evidentemente los que se aprovechan para producir destilados, ¿no? Ya sea tequilas o mezcales. En este momento creo que es importante, digo, mucho de nuestro público lo sabe, pero probablemente una parte no. ¿Por qué es importante cuando hablamos de polinizan magueyes? ¿Qué quiere decir este proceso y cuál es la importancia para la sobrevivencia de la especie o las especies de magueyes que son polinizadas por, en este caso, murciélagos? Pues los murciélagos juegan el papel que típicamente les atribuimos a las abejas, que es el de transportar el polen entre flores para que se fecunden las flores y puedan producir semillas. Entonces, sin evidentemente disminuir la importancia de las abejas y de otros insectos que también polinizan un poquito las flores de los magueyes, los murciélagos hacen esto a una escala masiva, ¿no? Recordarán que los magueyes típicamente producen una inflorescencia, o sea, un tallo floral muy, muy grande, muy bonito, muy además. Alto sobre todo. Qué raro verlo, ¿eh? Es muy raro verlo. En fresco, sí, sí. Hay algunos aquí en Ciudad Universitaria sí. que a veces es posible apreciar. Sí, porque aquí no los cortan. Exacto, bueno, sí. Y entonces cuando florecen los magueyes, producen muchas flores, muchísimo néctar, y entonces llegan los murciélagos en bandada a alimentarse de ese néctar, ¿no? de esa miel, digamos, que producen las flores. Como hicieran las abejas o los pajaritos o cualquier otro polinizador. O sea, realmente, a mí me gusta citar mucho al doctor Luis Eguiarte, que dice que los agaves mueren de amor. Porque básicamente invierten toda su energía en un solo evento reproductivo.
Y es para atraer a los murciélagos, son los que se van a llevar el polen y así puedan compartir sus genes con otros individuos. Pero eso literalmente les cuesta la vida. Un agave florece una vez y se murió. Y por eso quizás es que no los dejan florecer, entre otras razones, en las zonas donde se cultivan los agaves, ¿no? Exacto, sí. Sí, justamente la planta durante todos los años en los que va creciendo acumula energía en forma de azúcares, ¿no? Si uno le deja seguir su ciclo de vida hasta el final, toda esa energía, todos esos azúcares van a servir a construir esas flores. Pero nosotros los humanos, egoístamente decimos, pues esos azúcares es mejor o comérnoslos, como lo hacían los grupos nómadas, por ejemplo, de Aridoamérica, ¿no? Hace 10.000, 8.000 años, cociendo las cabezas de maguey bajo tierra, entonces queda un alimento muy dulce, muy nutritivo, y después dijeron, bueno, ¿y qué tal que los fermentamos? Y después, bueno, y los podemos destilar y entonces obtener alcohol a partir de ese azúcar. Pero en efecto es necesario cortar la flor, porque si no todo ese azúcar se va. ¿Y qué pasa cuando cortamos esas flores? Pues entonces ya el maguey ya no puede producir las semillas, ¿no? Que uno de manera natural esperaría que produjera. Entonces hay muchos agaves, como el caso del tequilana, bueno, aquí usando agave, maguey como sinónimos, que son reproducidos por medio de hijuelos, ¿no? Ya que no produce semillas, pues para poder seguir teniendo plantas, lo que se hace es cortar los hijuelos que se desarrollan a través de los rizomas, pero que son clones, y de ahí pues se multiplica y se Ya que es muy importante explicar qué es un clon y cuál es la enorme diferencia que existe entre ese procedimiento para replicar el agave o los magueyes y el que se repliquen a través de semillas. Tú imagínate polinización. Que estas plantas, muchas de las plantas de las especies de agave o de maguey, tienen su estrategia doble. Es decir, le apuestan a producir hijuelos, que son clones, nada más para reponerse ellos en el ecosistema, pero el otro es también lanzar la floración para hacer un intercambio genético y tener la reproducción sexual y tener semillas que ya no son solo mis genes, sino los genes de las otras plantas. Pero los productores de tequila, sobre todo, han cometido el error de que piensan que simplemente usando los hijuelos para replantar y replantar y replantar, pueden seguir haciéndolo eternamente. Lo que pasa es que cada vez que tú replantas un campo de agaves de, por ejemplo, 5,000 plantas, con los hijuelos de 100 o de 200 plantas, pues tienes un cuello de botella genético que te reduce la diversidad genética y que eventualmente va a tener problemas para ti. Ese es un punto, creo que uno de los puntos más importantes, pero yo creo que valdría la pena un poco explicarle a nuestros televidentes qué importancia tiene o qué impacto tiene en la sobrevivencia de una especie la reducción de su diversidad genética. Sí, pues la diversidad genética nos interesa básicamente porque es de donde las poblaciones van a poder echar mano frente a cambios en el ambiente, ¿no? Para poderse adaptar. Entonces, para poderse adaptar puede ser a una serie de factores muy diversos, desde cambio climático, por ejemplo, cambios en la temperatura del ambiente, como a cambio en el régimen de lluvias, puede ser también frente a una plaga, ¿no? Poderse defender de una enfermedad, en el sentido de que a nivel poblacional, si los individuos son distintos entre sí, algunos van a morir, ¿no? Debido a ese cambio, debido a esa enfermedad, pero otros sobrevivirán. Entonces, aunque sí, pues algunos se mueran, en el largo plazo la población como tal y por lo tanto la especie sí puede persistir. Entonces, en el caso de los agaves, pues eso nos interesa evidentemente en términos agrícolas, digamos, o productivos, ¿no? Que haya capacidad de resistencia frente a esos cambios, que además no siempre sabemos cuáles van a ser, porque el futuro es difícil de predecir. Pero sabemos que la diversidad es importante para poder afrontar esos posibles cambios y la otra porque pues, los agaves representan bajo cultivo, ¿no? Pues un elemento muy importante de la economía nacional, pero también ecológicamente muchas otras especies que no necesariamente son cultivadas de manera tan intensiva como el agave tequilana, pero que son aprovechadas bajo sistemas de manejo distintos en sistemas agroforestales, por ejemplo, o las silvestres,
por esta gran cantidad de néctar que aportan a las comunidades animales en donde crecen, son especies clave, ¿no?, en los distintos ecosistemas áridos del país. Que ese es otro punto, no solo es importante para la persistencia y la diversidad genética del agave, sino también para la persistencia de aquellos que se alimentan de estas especies, ¿no? Claro, Exactamente. por supuesto. Y además también, bueno, lo que comentaba Citlali respecto al impacto que tiene en la economía de México en general, ¿no? México es el único que puede legalmente producir destilados de agave, ¿no? Pero además aquí tenemos el tema de que hay que reeducar al consumidor. Hoy por hoy, la única bebida alcohólica que no proviene de un monocultivo son algunos mezcales. Todo lo demás, puedes hablar de cerveza, ron, whisky, brandy, vodka y hasta el tequila, vienen de monocultivos. Esto quiere decir que no están ayudando en nada a la biodiversidad o en muy poco. En cambio, muchos mezcales vienen de sitios agrosilvopastoriles donde tienen entremezclados los agaves en el bosque. Hay muchos más animales y plantas allí. Y entonces lo que tenemos que hacer es aprender a reconocer esos mezcales y por supuesto tampoco dedicarnos a, ay, este mezcal me gustó, de aquí en adelante este es el mezcal que voy a beber. Porque si haces eso, estás destinando a ese mezcal a ser el siguiente tequila. Así es. Bueno, y vamos a entrar a esta parte, a esta segunda parte, vamos a ver cómo podemos hacer para precisamente seguir disfrutando del mezcal que nos gusta, del tequila que nos gusta, sin agotar la reserva genética o la variedad genética tan necesaria para que estas especies sobrevivan en nuestro país y en el planeta. No se vaya, regresamos, vamos a una pausa. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos platicando sobre mezcales, sobre murciélagos, sobre diversidad, sobre qué importante es justo mantener esta multiplicidad de opciones en los sistemas, incluso en los sistemas de cultivo, como sería el caso de los agaves, para poder tener pues esto que es tan importante, básico, diríamos esencial para la vida en este planeta, que es la polinización. La polinización es básicamente una de las tareas menos reconocidas, menos recompensadas, pero más importantes que ocurren de manera cotidiana en la naturaleza. Y aquí llegamos a los murciélagos. Y entonces estábamos platicando de murciélagos y de agaves y de mezcal y de tequila. ¿Cómo se puede hacer que este engranaje realmente embone para que los murciélagos tengan futuro, para que el agave tenga futuro en su diversidad y para que las personas a las que les gusta el tequila o el agave lo puedan seguir disfrutando? Pues mira, no me dejará mentir la industria del tequila y la industria del mezcal. Yo he estado buscando la puerta de entrada con ellos desde 1993, tratando de explicarles esta relación que mencionaba Citlali en el sentido de que los agaves dependen de que los murciélagos puedan polinizarlos para asegurar su futuro genético. ¿Y cuál es la barrera? ¿Por qué no la entra la barrera información? es que la industria tiene unos lineamientos, unos reglamentos absolutamente duros que no los pueden mover, no los pueden cambiar. Entonces ellos están convencidos de que lo que tienen que seguir haciendo es volver a sembrar los hijuelos cada vez que cosechen, cada 5, 6, 7 años, que es cuando cosechan, vuelven a poner hijuelos ahí. Y cada vez que hacen eso es un cuello de botella adicional y adicional y adicional. Hay por ahí un estudio publicado por algunos investigadores de la UNAM que muestra que más de 260 millones de agaves tequileros son clones de 2 individuos. Tú imagínate qué es eso, es una tragedia a punto de suceder. Es una pobreza genética brutal, ¿no? Absoluta. La diversidad genética es 0 para fines prácticos. Yo se los dije 1000 veces y les dije, están jugando con fuego, lo único que se necesita es que aparezca una enfermedad, le pegue la enfermedad a los agaves y pues adivina.
todos los agaves se van a enfermar. Y siempre me dijo la industria del tequila, el Consejo Regulador específicamente, me dijeron, oiga, qué bonito proyecto, gracias por venir. No nos llame, nosotros lo llamamos. Eventualmente pega la enfermedad, y yo te juro que yo no la puse allí. No vayan a decir que... Y entonces me llaman y me dicen, oiga, ¿cómo era eso de que el murcielaguito y la florecita y las semillas y eso? Le digo, pues sí, pero ya estamos tarde. Vamos a empezar a ver qué podemos hacer para rescatar algo de la diversidad genética, mantener sus niveles de producción y ayudar a los murciélagos que son sus socios en todo este proceso y que habían estado a lo largo de 50 años en declive, tanto que en 93 nosotros los pusimos en la norma oficial mexicana como especies amenazadas de extinción, a los 3 murciélagos maguilleros de este país. Bueno, pues empezamos a trabajar con algunas empresas de tequila, convenciéndolos, y ellos inmediatamente lo vieron, dijeron, de acuerdo, tiene todo el sentido del mundo que dejemos el 5% de los agaves a que florezcan, de manera que los murciélagos puedan venir, intercambiar polen y entonces empezar a incrementar un poquito a poco la diversidad genética. Y entonces con eso, pues la UNAM entra y les dice, la UNAM y el Tequila Interchange Project, que es gracias a quien realmente esto sucedió, porque la gente del Tequila Interchange Project, especialmente David Suro, y un saludo David, es quien me abrió la puerta con la industria. Oye, por cierto, en este momento vamos a hacer un breve comercial para que se vea y nos platiques justamente del sello que pone la UNAM. Eso es. En estas botellas son, pues, ¿cómo se diría en español bat friendly? ¿Cómo lo amigables con los murciélagos. Amigables con los murciélagos. Y que pues le da un plus a esto, ¿no? Está diciendo, bueno, este producto se produce de manera que respeta la relación entre los murciélagos con los agaves. Exacto. Y eso es todo lo que pedimos, que ellos dejen ese 5% y que con eso entonces este producto está beneficiando a los murciélagos, pero mucho más importante, está beneficiando a los agaves. Oye, pero cuéntanos un poquito la importancia que tiene que la UNAM esté ahí. Bueno, la UNAM es una organización que tiene el respeto y el cariño de muchos mexicanos, si no es que de todos. Y entonces el llevar un distintivo así, pues evidentemente le da confianza al consumidor diciendo, o sea, no es lo mismo que diga allí UNAM que diga cualquier otra organización, porque la otra organización va a decir, ¿y esto quiénes son? Pero la UNAM es conocida en todo el país y es respetada en todo el país. Exactamente. Se le confía. ¿No? Y ojo, porque en este momento es todavía más loable y admirable que los productores de tequila, sobre todo, estén invirtiendo en esto, porque tienen una crisis del agave espantosísima. Que eso es lo trágico, ¿no? Hace 2 años el agave tequilero estaba en 30 centavos de peso el kilo, hoy está a 25 pesos el kilo de agave. Entonces hay muy poco y sin embargo están diciendo, no me importa, yo no me bajo de este tren porque yo sé que el beneficio del futuro del agave está en respetar a los murciélagos. Hijo, pero esa es una tarea, además de muy loable, debe haber sido muy costosa porque realmente convencer a los empresarios de que tienen que invertir más por lo mismo, realmente requiere mucha labor de convencimiento y mucho compromiso, ¿no? Y aquí es donde viene el consumidor. O sea, ahorita los bartenders de México y de los Estados Unidos están promoviendo este mensaje. Y entonces es el consumidor el que va a tomar la decisión. Oye, pues yo quiero proteger a los murciélagos. Si está interesante y está bonita la historia, pues vamos a beber tequila y mezcal amigable con los murciélagos. ¿Y esto cómo está operando? O sea, ¿cómo se sumaron los productores? ¿Cómo se están sumando los procesadores de los... Pues una vez más, perdón, Citlali, pero una vez más, gracias al Tequila Interchange Project, que es un grupo de bartenders de los Estados Unidos, que son los que organizan grupos de bartenders y los traemos a México, les explicamos todo el proceso, les mostramos los campos agaveros, les mostramos que están allí los quiotes, las inflorescencias esas hermosísimas, mostramos que están los murciélagos, capturamos, se los enseñamos, etcétera. Ellos se incorporan y entonces hoy hay muchos bares en los Estados Unidos que en su menú dice tequilas y mezcales amigables con los murciélagos. Te cuentan toda la historia
Y luego acá dicen, bueno, pues por cada cóctel que ustedes beban de acá, vamos nosotros a donar $1 al proyecto Bat Friendly. ¿Y en México cómo está permeando esto? Está empezando, hay algunos chefs que ya decidieron, si puedo decir aquí, digo, todos lo sabrán, Enrique Olvera es un hombre muy comprometido con México y él me buscó. Él escuchó de este tema y dijo, oye, vamos a entrarle. Y hoy todos los restaurantes Olvera tienen tequilas y mezcales Bat Friendly. Y así va creciendo muy poco a poquito, más lentamente que en los Estados Unidos, pero vamos avanzando. Es que también pasa un poco, ¿no? Nosotros sabemos todo de mezcales. ¿Quién nos va a enseñar sobre mezcales si nosotros somos mezcal, ¿no? ¿Qué pasos siguen? ¿Cómo podemos ir haciendo que esto avance un poquito más rápido y que incluso, sobre todo yo creo que, como bien tú lo señalas, parte de que haya población que está convencida de algo para que lo demande, ¿no? Y entonces, bueno, pues haya una oferta que pueda satisfacer esa demanda creciente de, pues, compromiso con la naturaleza. Claro. Sí, yo creo que en efecto los consumidores, como no solo en el caso de los destilados, en muchísimos otros productos se ha visto que pueden jugar un papel muy importante para poder seguir desarrollando este tipo de iniciativas. Y la otra es que, pensando un poquito en el futuro justamente de la diversidad genética, no solo del tequila, sino de los agaves en general en México, pues una parte son los murciélagos que debemos seguir protegiendo. Yo creo que urgen campañas de sensibilización también a la población, de que no nada más porque hay una cueva con murciélagos hay que ir a quemarlos porque seguro son vampiros. Bueno, pero es que venimos y eso a nivel nacional. De esa pero tradición es fundamental del cine mexicano, ¿no? Que eran malísimos. Sí. Y bueno, decir, bueno, tal vez sí ya estamos logrando que los magueyes florezcan y los murciélagos se están polinizando y estamos logrando que se produzcan semillas, ¿no? Que están asegurando esa diversidad genética. Bueno, el paso siguiente es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esas semillas realmente germinen y se establezcan y se conviertan en las poblaciones del futuro? Y ahí estamos hablando de las prácticas de manejo que los productores hacen en sus campos de cultivo o en los sistemas agroforestales donde están aprovechando los magueyes. Y entonces ahí yo creo que hay muchísimas experiencias a nivel nacional que mucha gente, también de la UNAM, pero también, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara o en el estado de Oaxaca, en varias regiones de México, está documentado lo que los campesinos hacen, cómo cosechan las semillas, dónde las siembran, cómo deciden asegurar justamente que esas poblaciones se vayan regenerando a través del uso de esas semillas. Y lo que es importante es, ya documentadas esas prácticas, pues poderlas replicar lo más posible, ¿no? O sea, revalorarlas, decir esto, o sea, no estamos inventando el hilo negro y tal vez nosotros no vamos a ir a decirles, digamos, a los productores cómo sembrar, porque muchas veces ellos ya lo saben hacer, u otros productores ya lo han hecho. El tema es el costo, ¿no? De luego de las semillas y que te venden más barata la de la bolsa y resulta que, pues, en el caso del maíz también empezamos a tener cuellos de botella importantes, ¿no? Que son, pues, es también símbolo de este país, ¿no? De identidad culinaria, pero también de identidad cultural, claro, ¿no? Los humanos nos estamos metiendo por maximizar los resultados inmediatos en una cantidad de problemas. O sea, si te gustan los plátanos, quiero decirte que hay que comer plátanos ahorita, porque los plátanos están en una situación mucho peor que los agaves. Todos son clones de uno, y ya les empezó a pegar un hongo. Entonces, ahí viene un incremento en el precio del plátano y una reducción en la disponibilidad. Para cerrar, ¿con qué queremos dejar a nuestro público? Aparte de que la UNAM está haciendo su chamba, por ejemplo, en el caso de identificar justo qué producción sí está cumpliendo con este requisito de ser amigable con los murciélagos, ¿cómo podríamos meternos en los otros temas? Pues yo creo que una sugerencia al público, ¿no? Y a los consumidores sería que sean curiosos, o sea, que realmente digan, ¿y esto de dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿No? ¿Con qué recurso biológico se hizo? ¿No? O sea, ¿con qué planta? Ah, ¿y esa planta es la misma que la que usan en otro lugar? ¿No? O sea, que realmente se pregunten de dónde vienen las cosas que consumimos, en sentido, sobre todo, cuanti más los alimentos y las bebidas, ¿no? Que todos los días, todos los fines de semana estamos consumiendo eso. Que sean curiosos y que se pregunten. Rodrigo. Bueno, la cuestión aquí es que nuestros hábitos de consumo son los que nos están llevando a donde vamos. Si nosotros nos empezamos a cuestionar, como dice Citlali, ¿de dónde viene esta manzana que me voy a comer? ¿Le estoy dando en la torre o estoy beneficiando a la agricultura mexicana?
y estoy envenenándome yo y envenenando el ecosistema, o realmente estamos haciendo algo bien. ¿Por qué crees que el bacalao, el huachinango, el robalo están tan caros? Porque ya no hay. Ya no hay. Tenemos que modificar nuestra forma de consumir y asegurar por medio de, nos van a voltear a ver como locos cuando vamos al tianguis y le preguntamos, oiga, ¿de dónde vienen sus pepinos? Ah, pues vienen de Chile, o muchas veces te dicen, ¿usted qué le importa? Están a 28 pesos el kilo. No, pues sí me importa. Porque, Pues claro. porque mañana van a estar a 50 y luego no van a estar. Esa es la posición, esa es la actitud que hay que adquirir. Bueno, pues no me lo van a creer, pero se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que queda mucho en el tintero, creo que hay mucho que platicar, no solo sobre el tema particularmente de los murciélagos y los agaves, que en este caso, bueno, qué bueno que la UNAM, a través de tu equipo de trabajo, y están ahí presentes y han hecho que esto sea posible, sino también en el resto de los temas que tenemos, por ejemplo, la vaquita marina y muchos otros que están justamente en este cuello de botella. Citlali, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Rodrigo, un placer. Un gusto estar aquí siempre. A usted que nos hizo el favor de escucharnos, a los colegas de TV UNAM que hacen el favor de que este programa llegue hasta su hogar. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias.